ustedes se conectaban de nuevo, yo hice este grafiquito. Por alguna razón los datos del gobierno de la ciudad del IPC comienzan en julio del 2012 en esta serie. No tengo los datos del 2010. Pero bueno, era simplemente para tener un efecto visual, ¿no? Miren. Esto es la inflación acumulada. O sea, yo tengo una política fiscal redistributiva. ¿Qué quiere decir? Que aumento la progresividad de la distribución del ingreso. Por lo tanto, la gente vive mejor. Entonces, por lo tanto, ¿qué debo hacer? Tengo que aumentar. ¿Cómo hago para que la gente viva cada vez mejor? Aumento el impacto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso. ¿Cómo hago eso? Tengo que tener cada vez impuestos más progresivos, cada vez gastos más progresivos y cada vez más presupuesto dedicado a los gastos más progresivos. Eso es la historia de Argentina entre el 2010 y el 2020. Sin embargo, lo que no nos tenemos que olvidar es que la distribución del ingreso no me dice nada de la inflación. Yo puedo tener una política fiscal expansiva y progresiva y que la gente viva peor, porque si el ingreso que yo le doy a la gente cada vez le alcanza para comprar menos, no sirve para nada. O sea, siempre que yo miro el impacto de la política fiscal, no me tengo que olvidar de la inflación para tener la película completa. Si me olvido de la inflación, no voy a estar contando toda la película. ¿No? Fíjese, ¿no? Digo, porque esto es un dato impresionante. Che, la política fiscal reduce la brecha entre el decil más rico y el decil más pobre 6 veces. De 30 a 5. Claro, el problema es que acá no digo nada de cuánto es el poder adquisitivo de ese ingreso que estoy distribuyendo. ¿No? Para hacer un análisis correcto, yo debería poner acá, en este gráfico, en este cuadro, o sea, una forma muy sencilla de resolver el problema sería poner este gráfico la línea de la pobreza. Entonces, saber cuántos son los deciles y, por lo tanto, cuánto es la gente cuyo ingreso post política fiscal aún está por debajo de la línea de pobreza. Y entonces ya sé, bueno, digo, ojo, vos tenés una política fiscal muy expansiva, muy redistributiva, pero la gente vive peor porque cada vez tenés más pobres, porque cada vez los precios son más altos. Bien. Dicho todo esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, damos vuelta a la hoja y pasaremos a nuestro próximo tema. Oh, Dios. Bueno,
Estoy compartiendo la pantalla. Bueno, nuestro próximo tema es federalismo fiscal. ¿Alguien sabe lo que es un sistema federal de gobierno? ¿O alguien no sabe lo que es un sistema federal de gobierno? ¿No es que los gobiernos regionales de un país tienen que tener más o menos el mismo poder o poderes de decisión en realidad con el poder de la nación? O sea, a lo que voy es que Buenos Aires, no por ser la capital, va a tener más poder de decisión que Tucumán o La Rioja. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores todos tienen 3 senadores. ¿No es que tienen cierta independencia con el gobierno central? ¿Cuántos países federales conocen, chicos? Nombré países federales. Alemania, Argentina, Estados Unidos, creo que México, Brasil, y hasta ahí creo que llegó. Y no sé si Australia o Austria, uno de esos también era. ¿Alguien conoce otro país federal? Todos los países que copiaron la Constitución de Francia no tienen régimen federal. ¿Cuáles son? ¿Francia es un país federal? Voy a buscar. ¿Eh? Me parece que Francia no, pero no estoy convencido, pero me parece que no. Me parece que lo que copiamos la de Estados Unidos somos más federales. ¿Cuáles son? Acá estoy en Wikipedia. ¿Te digo todos o? Decime, a ver si está bien Repúblicas. Wikipedia. Repúblicas. Austria, Alemania, Argentina, Birmania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Micronesia, Estados Unidos, Etiopía, India, Irak, México, Nigeria, Rusia, Somalia, Suiza, Sudán, Sudán del Sur, Venezuela. Reinos: Australia, Bélgica, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y San Cristóbal y Nieves. Para. ¿Emiratos Árabes Unidos es un país federal? Te No, aclaré que es un estoy en reino. Wikipedia, yo no me hago cargo de esto. En No teoría crean sí. en lo que leen, chicos. ¿Cómo va a ser Emiratos Árabes un país federal? Imposible que Emiratos Árabes sea un país federal. Creo que toma a cada emirato como un poder autónomo. Está compuesto por 7 emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubái, etc. Pero, qué sé yo. Miren, hay una hermosa página. Acá había alguien que me estaba diciendo algo. ¿Qué me estaban diciendo? Compartir. Hay una hermosa página en internet que podemos encontrar que es el Foro de Federaciones. Acá tenemos los países que forman parte del Foro de Federaciones. Por alguna razón extraña no está Argentina. Chicos, ¿recuerdan su clases de historia argentina? En Argentina estuvo cruzada por la guerra civil entre los unitarios y los federales. ¿Cuál era la discusión entre los unitarios y los federales? ¿Por qué se peleaban?
Los países federales son normalmente los países muy grandes. Los países que territorialmente son grandes son federales siempre y cuando tengan otra característica, sean democráticos, ¿no? China es un país muy grande, pero no es un país federal justamente porque no es una democracia. La característica fundamental de un país que hace que un país sea federal, eso era por qué se peleaban los unitarios y los federales en Argentina. Los unitarios y los federales en Argentina se peleaban por dos cosas. Por el puerto, quién controlaba los ingresos del puerto, y si las provincias iban a mantener su autonomía o no. Un país federal es un país en el cual sus gobernadores, las autoridades del nivel de gobierno intermedio, llamémoslo provincia, estado, región, reino, como se les ocurra, son elegidas por el voto de la gente. Un país federal es un país que tiene legisladores provinciales y poderes ejecutivos provinciales elegidos por el voto de la gente. Son países justamente donde son las provincias o los estados las unidades políticas más importantes que tienen el poder soberano, y el gobierno nacional es simplemente una organización subsidiaria que recibe facultades delegadas de las provincias o de los estados. Cuando nosotros leemos la Constitución, si leen el artículo 1 de la Constitución argentina dice que Argentina tiene como sistema de gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Y el artículo 6 de la Constitución, o el 5, ya no me acuerdo cuál de los dos, dice que toda facultad no delegada expresamente en esta Constitución por las provincias hacia el gobierno nacional corresponde a las provincias. No, que básicamente eso es el argumento que usó la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, la Corte Suprema, cuando tuvo ese fallo en la demanda que había hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de si era constitucional o inconstitucional que el gobierno nacional dispusiera que la capital federal no podía tener clase. Y veces lo que le dijeron es: Miguel, EAU no es una democracia. No, Es yo como sé, porque China. acá estoy buscando y al parecer tipo, los legisladores de cada región de ese país sí son elegidos y Es una designados por... democracia. Los Emiratos Árabes son una democracia. Eso es lo que vos O me estás sea, diciendo. acá dice que votan Acá a sus no me importa lo legisladores. que diga. Nunca me Voy puse a a decir que los investigar sobre Emiratos eso. Árabes son una democracia. Fantástico. No, no son una democracia. Entonces, ¿cuál es la característica fundamental de un sistema federal? Que el nivel intermedio de gobierno es elegido por el voto de los ciudadanos. Y como ustedes ven acá, la gran mayoría de los países no son federales. ¿No? De 180 países que tenemos, debe haber menos de 30 países que son federales. La mayoría de los países son unitarios. Francia, que alguien lo nombró hace un rato, es un país unitario, no es un país federal. Alemania, como su nombre lo indicaba antes, es un país federal. Suiza es un país federal. ¿No? Suiza es un caso fantástico que contradice las explicaciones, porque
Suiza es un país chiquito. Es muy importante que nosotros entendamos por qué hay países que son federales y por qué hay países que no son federales. Porque entender eso nos va a permitir tener una mayor dimensión de cuál es la problemática del federalismo en Argentina. O sea, básicamente cuando nosotros estudiamos federalismo fiscal, lo que estudiamos es justamente cuál es el rol del Estado en un país federal. Hasta ahora nosotros estudiamos teoría del gasto y estudiamos teoría de los impuestos o teoría tributaria. Lo que nos falta entender es cómo hacemos en un país donde hay más de una autoridad elegida por el voto democrático de los individuos, qué impuestos y qué gastos son potestad del gobierno nacional, qué gastos y qué impuestos son potestad de las provincias, qué gastos y qué impuestos son potestad de los municipios. De eso se trata el estudio del federalismo fiscal. Cómo se asignan las potestades tributarias y las responsabilidades de gasto en un país federal. ¿Y qué es un país federal? Un país federal es un país que tiene elección democrática de sus niveles intermedios de gobierno. A nosotros nos parece natural, pero es una excepción que votemos legisladores provinciales y gobernadores. Alguien nombró a la Constitución francesa hace un rato. Hay un error muy común en Argentina la mayoría de la gente que habla sobre federalismo en Argentina asocia el concepto de federalismo al poder de las provincias. Y hacen y a partir de ese razonamiento proponen que toda política federal es una política descentralizadora. Entonces, cuando se estudia federalismo fiscal e impuestos, lo que se propone es descentralizar impuestos. Cuando se estudia el gasto público desde el punto de vista federal, lo que se propone es descentralizar el gasto. Bueno, eso está mal. De hecho, si ustedes leen sobre finanzas públicas en Estados Unidos, o mejor dicho, no hace falta que lean sobre finanzas públicas en Estados Unidos, alcanza con que vean, consuman literatura o cine en Estados Unidos, van a ver que en Estados Unidos el concepto federal es justamente lo opuesto al argentino. En Estados Unidos el término federal hace referencia al poder del gobierno central. Y cuando uno habla de que Estados Unidos sea más federal, lo que cualquier estadounidense entiende que lo que se está proponiendo es que el gobierno central tenga más poder. Bueno, para no caer en esas dos visiones opuestas y equivocadas, es que tenemos que recordar qué es el sistema federal. Alexis de Tocqueville era un pensador francés. Como ustedes deben saber, a fines del siglo XVIII se generaron dos fenómenos paralelos. Uno fue, o casi simultáneos, uno fue la Revolución Francesa y otro fue la independencia de Estados Unidos. Y entonces eso generó que pensadores estadounidenses fueran a estudiar cómo funcionaba Francia y que pensadores franceses fueran a estudiar cómo funcionaba Estados Unidos.
De hecho, creo que ya, no sé si a ustedes les pasé este aviso, se los paso. A los que les interese la historia de Estados Unidos y les interesen las finanzas públicas y el federalismo fiscal, no se pierdan la serie John Adams, que está en HBO, que le cuentan la historia de John Adams, que fue el primer vicepresidente de Estados Unidos, desde la independencia de Estados Unidos. La serie transcurre desde la independencia de Estados Unidos hasta la muerte de John Adams. Y hay una parte muy interesante donde, ya no me acuerdo si era Hamilton o Jefferson, uno de los dos, está hablando con Washington y le dice que se va a ir a Francia a estudiar cómo funciona la democracia en Francia. Bueno, toda esta introducción es para que entendamos que, según Tocqueville, un sistema federal no es ni un sistema en donde prestamos atención al poder del gobierno central, ni un sistema donde prestamos atención al poder de las provincias o de los estados, sino justamente las dos cosas. Es un sistema de gobierno donde combinamos, como dice Tocqueville, lo bueno de ser chiquito y lo bueno de ser grande. Para los que no conocen la historia de Estados Unidos, recuerden, o les cuento, ¿no? Al momento de la independencia no existía algo equivalente al virreinato del Río de la Plata en Estados Unidos. Lo que existía en Estados Unidos eran 13 colonias separadas. Los ingleses no tenían un esquema de unidad de sus colonias en Norteamérica. Y fueron esas 13 colonias, eso es lo que explica muy bien la película, la serie John Adams, las que se unieron, nombraron general del ejército a Washington para entrar en guerra contra Inglaterra. ¿No? De ahí está lo interesante de la frase de Tocqueville, porque las 13 pequeñas colonias se juntaron para poder ser más fuertes y poder prestar el primer, como les dije en algún momento, el primer bien público que explica por qué se crean los estados, ¿no? La defensa. Les cuento toda esta mini historia de Estados Unidos porque quiero que retengan las similitudes con el proceso de creación de Argentina. En Argentina tenemos un esquema relativamente similar, donde teníamos regiones que eran económicamente muy activas y por lo tanto eran políticamente muy importantes y por lo tanto eran militarmente muy importantes y por lo tanto tuvimos una guerra entre las provincias del interior y Buenos Aires, porque Buenos Aires quería imponerse sobre el resto de las provincias. Magrave nos da una visión diferente. Espérenme un segundo que me tocaron el timbre. Hola.
Sí, mucha, mucha. Bueno, muchas gracias. ¿Necesitas que te firme algo? ¿Listo? Bueno. Hasta luego. Bueno. Volví, chicos. Perdón, pero llegó el destapador. Acá tenemos la opinión de Musgrave. Al principio del curso habíamos visto cómo Musgrave analizaba las distintas funciones del Estado, fiscales, y decía que el rol del Estado se podía categorizar en tres funciones. La función de distribución, la función de estabilización y la función de asignación. Bueno, lo que nos va a decir Musgrave es que tal como nosotros estudiamos, bueno, todavía no estudiamos, ya lo vamos a estudiar dentro de un rato, mejor dicho, la función asignativa, o sea, la función del Estado que tiene que ver con resolver los problemas de los bienes públicos y las fallas de mercado,
en general, pueden diferir entre las distintas regiones, entre los distintos niveles de gobierno, y que en cambio las políticas redistributivas y las políticas de estabilización macroeconómica tienen que estar a cargo del nivel central. Entonces, lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es estudiar qué es lo que dice la teoría del federalismo fiscal sobre cuáles son los criterios para asignar las potestades tributarias y las responsabilidades fiscales o de gasto entre los distintos niveles de gobierno. Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a hacer, mejor dicho, es seguir el siguiente orden, tal como todos los manuales de finanzas públicas y el programa de la materia. Primero vamos a estudiar qué dice la teoría respecto de las responsabilidades de gasto. Después vamos a estudiar qué dice la teoría respecto de cómo repartir las responsabilidades o las facultades tributarias. Y por último, vamos a estudiar los que se conoce con el nombre de sistema de transferencias, ¿Qué es el sistema de transferencias? Es el mecanismo que crean los países federales para resolver el problema que genera la brecha fiscal. La brecha fiscal va a ser la diferencia entre las responsabilidades de gasto y las facultades tributarias. Empecemos con las responsabilidades de gasto. Vamos a estudiar 5 ideas fundamentales del federalismo fiscal, o 5 ideas fundamentales, no, 5 ideas que configuran el esqueleto teórico de cómo vemos desde el federalismo fiscal el problema de la asignación de responsabilidades de gasto. Esas 5 ideas son el principio de subsidiariedad, el modelo de votos con los pies, el teorema del federalismo fiscal o de la descentralización, los conceptos de correspondencia fiscal y accountability, y nuestros amigos de la Escuela de la Elección Pública. Empecemos con el principio de subsidiariedad. Para entender qué es el principio de subsidiariedad, tenemos que tener en cuenta el contexto en que se establece esta idea del principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no es resultado de un trabajo de ningún economista, no es resultado del trabajo de ningún politólogo, no es resultado del trabajo de ningún experto en federalismo fiscal, sino que el principio de subsidiariedad forma parte de la doctrina de la Iglesia. Fue enunciado en una encíclica papal en los años 60. Yo siempre me confundo los nombres de los papas, así que no se los voy a decir porque no importa. Lo que sí que importa es que tengamos en cuenta en qué año, en qué época se genera. ¿Por qué es importante? Porque los años 60, los años 50, los años 60, justamente como ustedes ya saben, son los años en los que más desarrollo teórico tuvo esta rama de la economía que nosotros llamamos finanzas públicas. Porque, como ya vimos, la economía del bienestar surge en los fines de los años 50 y los años 60, porque era una respuesta a la discusión de filosofía política que existía entre los dos sistemas económicos en pugna en el mundo, el capitalismo y el comunismo. Y entonces, como ustedes ya saben,
la economía del bienestar surge como una idea que propone no necesitamos abandonar el capitalismo para que la gente viva mejor, que era la discusión que se planteaba en ese momento. En ese marco es que se enuncia lo que hoy llamamos el principio de subsidiariedad. Es muy importante que tengan en cuenta que se enuncia en medio de la discusión ideológica entre el comunismo y el capitalismo, porque así van a entender la lógica en que está planteado. El principio de subsidiariedad plantea la siguiente idea. Si se tienen que tomar decisiones colectivas, que las decisiones se tomen en la unidad colectiva lo más chiquita posible. ¿Para qué? Para que de esa forma la libertad individual sea más respetada. ¿No? La lógica del principio de subsidiariedad es que en términos de asignación de responsabilidades de gasto, siempre hay que empezar a asignar la responsabilidad de gasto por la unidad administrativa más pequeña posible. En el caso que